Señor Magíster Jorge Játiva Pasos. Él nos ha solicitado este espacio para poder dialogar sobre la despenalización del aborto. Uno de los temas, lo habíamos dicho, más controversiales en estos últimos días, muy polémicos y muy preocupantes, ha sido la situación del aborto, ese análisis que ha sido tratado desde diferentes puntos de vista y que en definitiva la Corte Constitucional en el Ecuador ha dado paso a ciertas circunstancias o situaciones en lo que respecta a la despenalización del aborto. De esto quiere llevar adelante un comentario y hablar sobre lo que se ha tomado en cuenta versiones de diferentes actores, especial quienes han pues participado en este medio de comunicación. Magíster, bienvenido, muy buenos días y le escuchamos. Muy buenos días, licenciado Cabezas, un cordial saludo a la audiencia de Fantástica y Cinecable TV. Manifestar pues esa enorme preocupación que sentimos la gran mayoría de ecuatorianos que amamos y defendemos la vida y sobre todo respetamos el texto de nuestra Constitución, así como también pues tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 4, numeral 1, textualmente establece: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Esto en concordancia, pues, con el artículo 66 de la Constitución de la República, en cuyo numeral 1 reconoce y garantiza el derecho a la inviolabilidad de la vida. Dentro de la misma Carta Magna está el artículo 45, cuya redacción es sumamente clara: el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Debemos tomar en cuenta que este artículo 45 está inmerso dentro de la sección que aborda los derechos de la niñez y adolescencia. Es decir, que el constituyente puso al mismo nivel al nasciturus, al feto que está en el vientre de la madre, con el neonato una vez que sale del útero materno. Debemos entonces pues hacer relación con el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, donde nos dice que el niño necesita protección y cuidado especial tanto antes como después del nacimiento. Es decir, que se está considerando niño tanto al feto que está gestándose como al bebé una vez pues fuera del vientre de la madre. Estamos pues no ante un simple cúmulo de células, no ante un ser inerte, sino ante un ser humano, ante un sujeto de derechos, ante un sujeto de protección por parte del Estado. Tenemos pues también el Código de la Niñez y Adolescencia, derecho a la vida, artículo 20. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción. Y aquí es importante hacer referencia al segundo inciso. Se prohíbe la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral. ¿Dónde están los defensores de la niñez y la adolescencia? ¿Dónde están las juntas cantonales, los consejos de protección de derechos? Muchos de esos organismos incluso han avalado esta despenalización del aborto, que no es más que un atroz genocidio contra los más vulnerables, contra los más débiles, contra los más frágiles, que son los niños y las niñas que aún están pues en proceso de gestación dentro del vientre materno. Tenemos pues también el Código Civil, artículo 61. La ley protege la vida del que está por nacer. Es decir, nuestra legislación es más que clara. No hay por dónde perderse, no hay por dónde confundirse a título de interpretaciones dando vueltas. La ley, la Constitución y los tratados internacionales protegen la vida del que está por nacer.
Entonces, pues lo que han hecho los jueces de la Corte Constitucional es algo por demás arbitrario, por demás abusivo, que es hacer trizas a todo el ordenamiento jurídico y poner su mera voluntad por encima de todo. Movidos pues por mezquinos intereses, estos jueces han desconocido todos los textos que acabo de dar lectura para imponer en forma pues por demás inconstitucional esta despenalización del aborto bajo el pretexto de la violación. La violación no es más que una coartada, no es más que una excusa para ablandar a la opinión pública, para jugar con nuestros sentimientos, para jugar con el drama de la mujer violada que está siendo utilizada como un parapeto por estos grupos abortistas, lamentablemente. ¿Por qué razón? Porque nos dicen que la despenalización es solamente en casos de violación. Pero ¿qué va a ocurrir en la práctica cuando esta sentencia entre al registro oficial? Ya la Fiscalía no va a contar con sustento suficiente para iniciar un proceso penal en ningún caso de aborto, sea o no sea relacionado con una violación. ¿Por qué motivo? Porque si el día de mañana un fiscal inicia la investigación contra un médico abortero, él simplemente se lavará las manos diciendo que la mujer llegó a su consulta indicando que fue violada. Y esa mujer pues simplemente llevará una declaración hecha en cualquier notaría o simplemente en la misma fiscalía hará una denuncia verbal y con el comprobante correspondiente saldrá libre, saldrá exonerada de toda culpa. En tal virtud, pues ya la Fiscalía no va a pasar tiempo procesando casos de violación, indistintamente si se trate o no se trate de embarazos fruto de violaciones. Entonces ya no va a procesar los abortos en la práctica, aunque en la teoría, en los papeles, aún se castiguen ciertos casos de aborto, en la práctica eso ya no va a ser así, porque incluso si se llegara a una audiencia de juicio, con el testimonio de la mujer como medio de defensa, indicando que fue víctima de una violación, sea cierto, sea mentira, eso pues dará lugar a que se la absuelva. Entonces pues estamos ante una despenalización a diestra y siniestra del aborto, inclusive hasta el 9º mes de embarazo, inclusive hasta la víspera del mismo parto. Mire qué drama, qué atrocidad la que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque esta sentencia tiene efectos jurídicos inmediatos. Es decir, no hay un límite para que se practique el aborto dentro del tiempo de gestación. Bien puede, pues, incluso hacérselo al 9º mes, pues la sentencia no lo limita, no lo regula y deja pues que eso lo haga el legislador a cabo de 8 meses prácticamente. Pero mientras tanto, pues, hay vía libre para el aborto, lo cual es sumamente nocivo, lo cual va en detrimento de los valores de nuestro pueblo, lo cual fomenta la irresponsabilidad, la promiscuidad, el hedonismo que destruyen a la sociedad. Magíster, es importante conocer su opinión con respecto a estos temas. Ya lo habíamos pronunciado, lo habíamos emitido esta consulta o este pedido de opinión hacia quienes han dialogado con nosotros hablando sobre este tema en este espacio, pero también es bueno conocer de su parte cuál es su opinión sobre lo expresado por el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, en relación a este tema. Acerca del comentario del presidente Lasso, voy a evitar pronunciarme en estos momentos para que no se malinterprete que tal vez estoy haciendo política a favor o en contra del gobierno entrante. Yo sí le pediría pues al señor presidente que asumirá dentro de pocos días que si acaso llega a convocar a la consulta que ya ha anunciado para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, también someta a consideración del pueblo el contenido de esta sentencia de la Corte Constitucional, para que sea el pueblo el que decida si entra o no en vigor. El pueblo es el soberano, no 7 jueces pueden imponerse por encima de la voluntad de todo un pueblo que ama y defiende la vida. Debería, pues, si se da esa oportunidad de una consulta, poner también a consideración del pueblo esa sentencia. De no hacérselo así, pues,
Ya una vez que la Asamblea tramite la ley, llegará a manos del presidente para un eventual veto. Y pues entonces veremos qué decisión toma y entonces pues nos pronunciaremos. Por el momento no quiero politizar el asunto. Ahora, su criterio con respecto del pronunciamiento realizado por los señores jueces de la Corte Constitucional, cuando señalan que la decisión que ellos la toman o que la hicieron, se la realizó mirando el derecho y no las convicciones personales. Mire, definitivamente no han mirado el derecho, lo que han visto es intereses de ellos. Vienen pues ideologizados por el feminismo a ultranza, por la ideología de género, y otros pues también han recibido la influencia de organizaciones abortistas como Planned Parenthood, que a lo largo del mundo promueve abortos de forma directa o indirecta. Pues esto es un gran negocio para ese tipo de clínicas que se dedican a la práctica de los abortos. Incluso luego los fetos abortados son objeto de comercialización, es decir, hay quienes lucran, quienes se llenan los bolsillos a costa de la sangre de tantas criaturas inocentes que perecen pues debido a la práctica del aborto, que es algo pues muy nocivo y es algo inconstitucional. Estos jueces pues han deshecho de la Constitución y se han colocado por encima de ella, lo cual pues lo rechazamos enfáticamente. Estas decisiones tan trascendentales deben pasar un proceso legislativo. Lo que hace esa sentencia es bypasearse el proceso legislativo democrático, que debe pues tramitarse en la Asamblea Nacional con amplia participación del pueblo, de todos los sectores involucrados, cosa que no se lo ha hecho en esa corte que ni siquiera escuchó los argumentos en audiencia, aunque los grupos pro vida lo solicitaron así. Sin embargo, pues la corte hizo de oídos sordos y resolvió solamente viendo sus intereses, sus ideologías y no atendiendo pues el clamor ciudadano que pedía al menos ser escuchado en audiencia. Este caso se lo priorizó por encima de cuestiones mucho más trascendentes, muchos más importantes. Hay cantidad de procesos represados en la Corte Constitucional que no han sido atendidos a su debido tiempo y en su lugar pues toman esta acción de inconstitucionalidad que tiene que ver con el aborto y le hacen saltar la fila, le ponen por delante de muchos procesos que ingresaron con anterioridad, lo que se ve pues que hay muchos intereses en juego y que no se ha respetado el debido proceso al momento de tramitar la causa y de resolver la misma. Ahora, magíster, ya para terminar, es importante conocer, ¿existen agrupaciones que están pensando como usted y analizando elevar algún pedido, algún llamado a la Corte Constitucional, a la misma Asamblea y al señor presidente de la República sobre la decisión tomada por los jueces de la Corte Constitucional? Mire, lamentablemente, pues en la Constitución de Montecristi se blindó a la Corte Constitucional. Es decir, contra estos jueces ni siquiera procede un enjuiciamiento político para removerlos y destituirlos, como se hizo en El Salvador recientemente contra magistrados que estaban entrometiéndose en decisiones presidenciales para contener la pandemia. Acá la Corte Constitucional también lo ha hecho, ha echado abajo los estados de excepción y por ello la curva de contagio subió exponencialmente. Sin embargo, pues estos jueces, pseudo jueces, porque ni siquiera son tales, ya que provienen de un proceso espurio, estos jueces o pseudo jueces, pues no responden ante nadie, no rinden cuentas a la sociedad. Entonces, pues se nos viene cuesta arriba. Tenemos pues que desde la ciudadanía hacer opinión pública. Vemos que los grupos pro vida, que somos mayoría, hemos estado callados, hemos estado pues prácticamente asustados. No nos imaginamos que iba a venir pues semejante golpe, semejante atropello. No llegamos a imaginarnos que se podían atrever a tanto. Sin embargo, pues hoy debemos retomar la movilización, debemos unirnos sectores de diferentes corrientes religiosas,
porque esto va más allá de cualquier credo, de cualquier ideología política. Es algo que nos incumbe a todos por igual, la defensa de la vida. Y hay alternativas como, por ejemplo, una consulta popular de iniciativa ciudadana, aunque corremos el riesgo de que la misma Corte no dé paso a las preguntas, pues debe pasar un control previo. También, pues, hay la posibilidad de recurrir a organismos internacionales, aunque ello es costoso, es largo, y también pues debemos considerar que muchas instancias supranacionales están bajo la influencia del lobby abortista. Por ello, pues desde mi punto de vista, lo más adecuado no es simplemente sentarnos a esperar que vengan nuevos magistrados a la Corte, sino que ya desde la ciudadanía debemos promover una asamblea constituyente para recuperar la institucionalidad del Estado y para revertir pues decisiones tan nefastas como ha sido esta legalización del aborto, y también pues otras sentencias de esa misma Corte, como es el caso del mal llamado matrimonio igualitario, pues los jueces ni siquiera han sabido leer que la Constitución dice que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Sin embargo, a ellos les dio la gana de decir que la Constitución ya no es lo que está escrito, sino lo que su voluntad dicta. Por tal virtud, pues, también se legalizaron los matrimonios entre personas del mismo sexo. En ese entonces, pues, nos quedamos callados, no reaccionamos oportunamente, y hoy viene esa misma Corte con algo mucho peor, que es irse en contra de los niños, de los más vulnerables, de los más indefensos, de las criaturas, pues, que tienen derecho de nacer, derecho de crecer, derecho de vivir. Qué bien, doctor y magíster, pues definitivamente muy interesante haber escuchado su opinión, y deja abierto esto para seguir dialogando, o queda abierto para seguir dialogando del tema. Y ojo, con todos los pronunciamientos que se han llevado adelante, dejan para que todos nosotros pues analicemos la situación muy claramente y tomemos cartas en el asunto. Como lo ha dicho el doctor, antes nos quedábamos callados, pues hoy no hay que quedarse callado. Y hay que hablar y salir o sacar adelante las opiniones como deben ser, y con bases y sustentándose en lo que ha llevado adelante el magíster pues Jorge Játiva, con base en artículos y el conocimiento claro de lo que se está hablando. Esto es importantísimo. Yo quiero agradecerle, doctor, muchísimas gracias. Usted nos ha solicitado este espacio y con mucho gusto lo generaremos a quien lo solicite para escuchar sus opiniones en este espacio. Gracias, doctor. Muchas gracias, licenciado Cabezas. Y a manera de colofón, si me lo permite, sí me gustaría hacer saber a la gente cuánto gana un juez de la Corte Constitucional. Esto es más que el sueldo del presidente de la República, esto es más que el sueldo de un asambleísta, más que el sueldo de un ministro, más que el sueldo de un embajador, más que el sueldo de cualquier burócrata. Miren cómo esta gente está saqueando al Estado y está destruyendo al país, lo cual pues es inaceptable mientras el pueblo se muere de hambre, mientras hay tantas necesidades insatisfechas en nuestra sociedad. Gracias, licenciado Cabezas. A usted, magíster, por estar acá en nuestros medios de comunicación. El magíster Jorge Játiva Pasos, hablando sobre la despenalización del aborto. Grupos pro vida que están también encabezando esta situación que deja muy preocupado a la ciudadanía.